En nuestro medio la prevalencia a nivel nacional aproximadamente es de un 20% de la población general. En nuestro medio, en Arequipa, alrededor del 18% de la población es hipertensa. Hay zonas en la selva de Iquitos, por ejemplo, la incidencia es menor, alrededor del 10%, y otras zonas como en el Callao, en la región de Lima, la incidencia llega a ser cerca del 25% de la población. La importancia de hipertensión arterial son las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial, que son la hipertrofia ventricular izquierda y sus complicaciones derivadas como el accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad renal. Desde el punto de vista de la definición, según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es la elevación sostenida de la presión arterial a un nivel mayor, una sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, sin una causa identificable, ¿no? El 95% de los pacientes con hipertensión arterial son la llamada hipertensión arterial esencial o primaria, que no tienen una causa conocida. Y el 5% aproximadamente de los pacientes tienen una causa y es la llamada hipertensión arterial secundaria, ¿no? Como estenosis de la arteria renal, feocrimocytoma, hiperaldosteronismo, por drogas, etc., que vamos a ver después más claramente. La clasificación de la hipertensión arterial según la Sociedad Canadiense de Hipertensión. Vamos a hablar de ciertos estadios, ¿no? Que antes eran considerados todavía estadios de normalidad, pero que ahora se le denomina estado prehipertensivo, ¿no? Con sistólicas entre 120 y 139 y 80 y 89, donde hay que hacer ya una intervención de tipo no farmacológica o un estado que puede ser el de un paciente que tiene tendencia a ser hipertenso. Y la hipertensión grado 1 con sistólicas entre 140 y 159, diastólicas 90 a 99 y grado 2 sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 100. En otra clasificación del Comité Nacional Conjunto para Detección y Tratamiento de Hipertensión Arterial se habla de un estadio 3 o grado 3 de hipertensión con sistólicas entre 160 y 180 y diastólicas entre 100 y 120. Pero son etapas que en realidad ya no se ven muy frecuentemente debido al manejo de los fármacos antihipertensivos. Lo último sobre hipertensión del año 2020 mantiene la clasificación, pero con sistólicas para el estadio de la presión normal, sistólicas menores de 130 y diastólicas menores de 85. Y el estadio normal alto, entre 130 y 139, 85, 89. Y el grado 1 y 2 de hipertensión que ya mencionamos. Existen varios criterios para también diagnosticar hipertensión arterial de acuerdo a si esta presión es tomada en el consultorio, si es tomada mediante un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o si es tomada por una automedición de la presión arterial. Entonces, diferentes niveles pueden ser considerados como normales. Si es una presión tomada en el consultorio, en un examen común y corriente, la presión, la hipertensión se diagnostica con presiones sistólicas mayores de 140 y diastólicas mayores de 90. En el llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, que es la toma de la presión arterial mediante un equipo electrónico con una medición
continua durante 24 horas, en la cual el equipo toma la presión cada 30 minutos y el paciente se encuentra en su domicilio o realizando sus actividades normales. Este es llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Las presiones durante el día y la noche son promediadas y el sistema va a dar el promedio de 24 horas de la presión arterial, va a dar el promedio durante el día y el promedio durante la noche. Entonces así nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial mediante el monitoreo ambulatorio de presión arterial cuando el promedio de 24 horas la sistólica es mayor de 130 y la diastólica mayor de 80. O cuando el promedio durante las presiones durante el día la sistólica es mayor de 135 y la diastólica mayor de 85. Y cuando el promedio durante la noche la sistólica es mayor de 120 o la diastólica mayor de 70. Entonces, esto con el equipo llamado MAPA. Y el sistema es el AMPA o monitoreo ambulatorio o automedición de la presión arterial. Es la automedición, o sea, la presión tomada en el domicilio por el paciente. Estas épocas de teleconsulta o consultas remotas ha hecho que muchos de los pacientes no vayan a los hospitales. Entonces la consulta en la mayoría de los pacientes se hace por teleconsulta y lo que se hace es indicarle para diagnosticar hipertensión que el paciente se tome la presión arterial, o sea, se tome la presión arterial y se haga una automedición de la presión arterial en las ayunas y durante la noche, y en la noche por lo menos 10 días, ¿no? Para sacar un promedio. Y en este caso, la presión sistólica debe ser mayor de 135 y la diastólica mayor de 85. Entonces, esa es en la automedición de la presión arterial o presión arterial domiciliaria. Existen otros casos de la llamada hipertensión sistólica pura del anciano, ¿no? Pacientes ancianos generalmente que tienen presiones sistólicas mayores de 140 y diastólicas menores de 90, ¿no? Es la llamada hipertensión sistólica del anciano o hipertensión sistólica pura. En estos casos también el paciente debe ser tratado, ¿no? Eso se produce debido a la rigidez de las arterias, donde predomina la hipertensión sistólica. Existe la llamada también hipertensión arterial de bata blanca. Esto quiere decir que son pacientes que una vez que llegan al consultorio, debido a una descarga adrenérgica o un cuadro tensional, elevan sus medidas de presión arterial. Entonces tienen presiones sistólicas mayores de 140, diastólicas mayores de 90, pero solo en el control, en el consultorio. Luego, en su domicilio, las presiones son normales. Para hacer el diagnóstico de hipertensión de bata blanca se utiliza el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial o la automedición de la presión arterial. Entonces al paciente se le puede indicar un MAPA o se le puede indicar la automedición durante 10 días y vemos que las presiones en su domicilio son normales, pero cuando se las toma en el consultorio son altas. Esta es la llamada hipertensión de bata blanca. La otra es la llamada hipertensión arterial enmascarada. Es aquel paciente que cuando viene al consultorio y le tomamos la presión arterial, tiene una presión arterial normal. Pero luego, en las presiones con el monitoreo ambulatorio o la automedición de la presión arterial, las presiones están altas, con sistólicas mayores de 140 y diastólicas mayores de 90. Es la llamada hipertensión enmascarada. También tenemos la hipertensión gestacional y hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial en niños se diagnostica mediante las tablas de percentiles, ¿no? Se habla de hipertensión cuando sobrepasan el percentil 95
de las tablas de acuerdo a la edad y peso. ¿Cuáles son las recomendaciones para una adecuada toma de la presión arterial? Entonces existen varias condiciones para una adecuada toma de presión arterial. Se debe hacer en una sala donde haya quietud y temperatura confortable. Antes de las mediciones se debe evitar fumar, haber ingerido cafeína o haber realizado ejercicio por lo menos 30 minutos antes. La vejiga debe estar vacua o vacía y debe permanecer el paciente sentado y relajado por un periodo de 3 a 5 minutos. El paciente no debe hablar mientras se toma la presión durante y entre las mediciones. El paciente debe estar sentado con el brazo reposando en una mesa con el brazo a nivel del corazón. La espalda debe estar apoyada en la silla, las piernas no deben estar cruzadas y los pies deben apoyar rectos sobre el piso. El dispositivo para toma de presión arterial se recomendaba que sea un esfigmomanómetro de mercurio, pero ahora se recomienda que sea un tensiómetro electrónico que sea colocado en el brazo del paciente. Hay dispositivos electrónicos que están a disposición, ¿no?, para la medición en adultos, en niños, en mujeres embarazadas, y tienen una referencia donde se puede ver el tipo de dispositivos que pueden estar validados para la toma de presión arterial. El manguito del tensiómetro debe tener un tamaño de acuerdo a la circunferencia del individuo. Un manguito debe cubrir por lo menos 2/3 de la longitud del brazo y el bladder debe cubrir 2/3 de la circunferencia. Manguitos muy pequeños pueden sobreestimar la presión arterial y manguitos muy grandes pueden infravalorar la presión arterial. Entonces el manguito debe ser adecuado para el tipo de paciente. Hay manguitos para adultos, para recién nacidos, para lactantes, para preescolares, para escolares. Entonces, de acuerdo a la medida del brazo. Entonces, el tamaño del manguito también debe cubrir la circunferencia del brazo, ¿no? Y el protocolo de toma de presión arterial, en cada visita al consultorio deben hacerse por lo menos 3 medidas con 1 minuto de intervalo. Y se debe calcular el promedio de las 2 últimas medidas como la valedera. Si el primer valor de medida es menos de 130/85, no son necesarias otras medidas adicionales. La interpretación, por lo menos se debe hacer una medida o 3 medidas de presión arterial entre 2 a 3 consultas o visitas en el consultorio. Y si esta es mayor de 140/90, nos indica que el paciente tiene hipertensión arterial. Entonces acá tenemos cómo el paciente debe estar en posición sentada, se ha estandarizado para la medida de la presión arterial, no hablar durante y entre las mediciones, el manguito en el brazo del paciente debe tener una medida adecuada para el brazo debe descansar con el nivel del tensiómetro a nivel del corazón. Se puede utilizar un tensiómetro electrónico validado, o puede usarse también
el método auscultatorio manual con los tensiómetros de mercurio. Los pies horizontales sin cruzar los pies, ¿no? La sala debe estar tranquila, una temperatura confortable, alrededor de 22 grados, no haber fumado, ni tomado ni café, ni ejercicio, media hora antes. La vejiga debe estar vacía, un reposo de 3 a 5 minutos, tomar 3 medidas con 1 minuto de intervalo y usar el promedio de las 2 últimas medidas. Doctor, disculpe, no se está viendo las diapositivas. ¿No están corriendo? No, no se Ay, están proyectando, mejor dicho. ¿cómo? No se están proyectando. Ah, ya. ¿Ahora no están? Ahora sí, doctor, gracias. Ya. Entonces vamos a repetir lo que habíamos dicho antes. ¿Estas sí pasaron? No, pero sí se escuchó lo que estuvo hablando. Aquí lo que teníamos es la presión arterial normal según las tablas, que ya las vimos, y la presión arterial en consultorio, que con sistólicas mayores de 140, diastólicas mayores de 90, el monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA, cuando el paciente es hipertenso, cuando el promedio de 24 horas, sistólicas mayores de 130, diastólicas mayores de 80, el promedio de durante el día, en las horas del día, sistólicas mayores de 135-85, el promedio durante la noche mayores de 120-70 y el monitoreo, la automedición de la presión arterial, ¿no? El paciente es hipertenso con presiones de 135 y 85. Y ya hablamos sobre las condiciones para la toma de la presión arterial adecuada, ¿no? El paciente en posición de sentada, las piernas sin cruzarlas, los pies apoyados, el brazo sobre una mesa, un manguito adecuado para el tamaño del brazo del paciente. Ya saben que hay manguitos para todas las edades de los pacientes, un tensiómetro electrónico validado, ¿no? Una sala confortable con una temperatura adecuada, alrededor de 22 grados, no haber fumado, tomado café 30 minutos antes, vejiga vacía, un reposo de 3 a 5 minutos, se toman 3 medidas con 1 minuto de intervalo y se usa el promedio de las 2 últimas medidas. Aquí tenemos cuando se hace la medición de presión arterial en el consultorio, ¿qué podemos hacer cuando el paciente tiene diferentes valores de presión arterial, ¿no? Si el paciente tiene unas presiones menores de 130-85, el paciente es considerado normal y puede ser controlado dentro de los próximos 3 años. Y dentro de 1 año, si el paciente tiene factores de riesgo. Si la presión sistólica está entre 130 y 159 y la diastólica entre 85 y 99, este paciente se puede confirmar la hipertensión con medidas, con automedición de la presión arterial. Puede haber la posibilidad de que sea una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, ¿no? Y alternativamente se debe confirmar la hipertensión con visitas, 2 a 3 visitas al consultorio, ¿no? Si la presión se mantiene en estos valores, ya se confirma la hipertensión. Si el paciente tiene sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayor de 100, el paciente ya se confirma con esto la hipertensión.
y puede necesitar una confirmación en pocos días o semanas después. Muchas veces ya se dice que pacientes con estas presiones ya se debe iniciar tratamiento antihipertensivo. Entonces acá tenemos las condiciones para el control domiciliario de la presión arterial. El paciente generalmente en el control domiciliario se realiza con el tensiómetro para monitoreo ambulatorio de presión arterial y el protocolo incluye la medida de las presiones arteriales promediadas, ¿no? Generalmente el paciente se lleva el equipo a su domicilio y el paciente durante las mediciones de la presión arterial que se realizan durante 24 horas, cada 15 a 30 minutos de intervalo, debe permanecer sin moverse, sin movilizar el brazo para sacar los promedios, ¿no? Entonces, en el monitoreo domiciliario del paciente, el protocolo puede ser 3 a 7 días de monitoreo en el paciente mientras toma alguna medicación y con 2 medidas en cada ocasión con 5 minutos de intervalo entre ellas, ¿no? El promedio de presión en medidas domiciliarias, ya lo dijimos, sistólicas mayores de 135 y diastólicas mayores de 85. Y en el monitoreo ambulatorio de 24 horas, si la sistólica es mayor de 130 y mayor de 80 es hipertenso, el promedio durante el día mayor de 135-85 y durante la noche mayores de 120-70. Acá tenemos los factores de riesgo, cómo incrementan o cómo la hipertensión y asociada a factores de riesgo incrementan el riesgo del paciente hipertenso, ¿no? Si no tiene factores de riesgo y tiene presión arterial normal, el riesgo es bajo, ¿no? Y si tiene factores de riesgo como enfermedad renal, hipertrofia ventricular izquierda, diabetes o cardiopatía, enfermedad vascular periférica, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Mientras más factores de riesgo, el riesgo cardiovascular del paciente aumenta, asociado al grado de hipertensión. Hay situaciones donde puede ser, esta hipertensión puede ser exacerbada o incrementada o ser causa de hipertensión. Hay que preguntar siempre a un paciente hipertenso si está consumiendo drogas antiinflamatorias no esteroideas, por ejemplo, que incrementan la presión arterial. El uso de contraceptivos orales incrementan también la presión arterial. El uso de antidepresivos tricíclicos, fundamentalmente tipo amitriptilina o inhibidores de la recaptación de serotonina. La acetaminofén también puede incrementar el riesgo de hipertensión arterial cuando se usa diariamente, y otras medicaciones como esteroides, terapia antirretroviral, drogas simpático-miméticas como pseudoefedrina, que es frecuente que se use en antigripales, que se use en drogas vasoconstrictoras o gotas vasoconstrictoras nasales a veces, drogas antimigrañosas, eritropoyetina recombinante, inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la quinasa y de la antiangiogénesis, y otras como el uso de alcohol, ginseng, alta dosis de yoimbina, otros productos que se usan en forma de productos naturales que pueden incrementar la presión arterial. En general, las manifestaciones clínicas de la hipertensión son muy pocas. La mayor parte de pacientes cursan asintomáticos. Es una enfermedad silenciosa, 60% de los pacientes ignoran estar enfermos. Puede haber cefalea, mareo inconstante, y hay
que tener en cuenta que la medición de la presión arterial es el único dato para diagnosticar y para guiar el tratamiento del paciente hipertenso. Entonces, todo paciente hipertenso debe tener un control médico periódico y si es que han transcurrido varios años desde la enfermedad, probable que ya exista daño de órgano blanco, fundamentalmente en vasos sanguíneos, riñón, corazón, cerebro y retina. Los factores determinantes de la hipertensión arterial están un componente genético o familiar, el aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe una hipertensión dependiente de renina, donde predomina la vasoconstricción, o hipertensión dependiente de volumen, cuando hay retención de líquido extracelular. También la actividad del sistema nervioso simpático aumenta la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, y por tanto se incrementa la presión arterial. También están involucrados factores vasoconstrictores como las endotelinas. Ya dijimos que el 95% de los pacientes son hipertensión esencial o primaria y un 5% es la llamada hipertensión secundaria, ¿no? Donde hay una causa que produce la hipertensión. Fundamentalmente la principal causa de hipertensión arterial es la enfermedad parenquimal renal, con algunas pielonefritis, glomerulonefritis o nefritis tubulointersticial. Enfermedades sistémicas con compromiso renal también, como el lupus, la esclerosis sistémica, la vasculitis, la llamada enfermedad renovascular, donde hay estenosis de la arteria renal, ¿no? Por aterosclerosis, por displasia fibromuscular o por poliarteritis. Causas endocrinas, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, el uso de drogas, cocaína, anfetamina, ciclosporina, la suspensión brusca de clonidina, la fenilciclidina. La coartación de aorta es una causa frecuente de hipertensión en niños, ¿no? Se diagnostica cuando hay hipertensión en miembros superiores con disminución de pulsos en miembros inferiores. La preeclampsia y eclampsia o hipertensión gestacional también es una causa secundaria importante. En todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial se debe hacer la terapia no farmacológica y posteriormente hacer la terapia farmacológica. La terapia no farmacológica incluye cambios en el estilo de vida y terapia farmacológica, el uso de drogas antihipertensivas, ¿no? Aisladas, solas o en combinación. Entonces, en todos los pacientes hay que modificar el estilo de vida, todos los pacientes hipertensos. ¿En qué consisten las modificaciones del estilo de vida, ¿no? En reducción de la ingesta de sal. Existe una relación directa, pues, entre la ingesta de sal y el desarrollo de hipertensión arterial. Se debe reducir la ingesta de sal a menos de 2 gramos de sal por día. Tener una dieta saludable, más rica en granos, frutas, vegetales, ácidos grasos poliinsaturados, reducir la ingesta de azúcares, ácidos grasos trans, y se puede utilizar la dieta llamada DASH, incrementar el consumo de vegetales, reducen la presión arterial también, mejorar nutrientes que tienen alto contenido de magnesio, calcio, potasio. Bebidas saludables, moderar el consumo de café, té verde o té negro. Otras bebidas pueden incluir algunas bebidas naturales, ¿no? Como este cardaqué, té, jugo de pomegranata y algunos usos de cocoa, etc. Moderar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol debe estar reducido. Existe una asociación entre consumo de alcohol y presión arterial alta. Y el excesivo consumo de alcohol también incrementa la posibilidad de hipertensión. Reducir el peso,
El control de peso es necesario en los pacientes con obesidad mediante la medida del índice de masa corporal y el perímetro abdominal, ¿no? Dejar de fumar, mejorar la actividad física, una actividad física de 30 minutos, 5 a 7 días por semana. Es suficiente para tener una actividad física saludable. O realizar un ejercicio de resistencia o extenuante 2 a 3 días por semana. También reducir el estrés y medicinas complementarias adicionales también algunas veces pueden servir. Reducir la exposición a la polución y a las temperaturas frías. Entonces, algunas son medidas no farmacológicas. Estos incluyen, como ya dijimos, ejercicio aeróbico, 30 minutos, 5 a 7 días por semana, disminuir el consumo de alcohol, bajar de peso, dejar de fumar, suplementos ricos en potasio, calcio, vitamina D y pobres en sodio. Estas medidas no farmacológicas reducen la presión arterial en un grado observado con el uso de un medicamento. Entonces potencian el efecto de los medicamentos antihipertensivos. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, ya se habló de los cambios en el estilo de vida. Si es un paciente con hipertensión grado 1, sistólicas entre 140 y 159 y diastólicas entre 90 y 99, se debe iniciar tratamiento inmediato si es un paciente con factores de riesgo como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes, diabetes mellitus o hipertrofia ventricular izquierda. Si hay disposición de drogas, el paciente debe continuar con intervención con drogas, ¿no? También debe modificarse el compromiso, todos los factores de riesgo. Si es un paciente con presiones sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 100, debe iniciarse inmediatamente el manejo con drogas. La meta de control de presión arterial debe ser la disminución de la presión sistólica en 20 milímetros y la diastólica en 10 milímetros. Idealmente una presión sistólica menor de 140 y diastólica menor de 90. Aquí vemos también lo óptimo. En menores de 65 años la presión debe ser menos de 130/85 y si tolera entre 120 y 70, ¿no? Entonces, menores de 65 la presión sistólica debe ir entre 120 y 130. Mayores de 65 la presión debe ser menos de 140/90 de acuerdo a lo que tolere el paciente, ¿no? El diagnóstico del paciente hipertenso se sigue de la terapia farmacológica, ¿no? Luego de la intervención no farmacológica. El primer paso para el tratamiento de la hipertensión es idealmente utilizar una droga única con una combinación de drogas, si es posible, o asociar una combinación de drogas. Aquí en el paso 1 se debe asociar YECAS, inhibidores de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, asociado a calcio antagonistas, dihidropiridínicos, ¿no? Entonces aquí podemos asociar YECAS más calcio antagonistas a dosis bajas, ¿no? Entonces se combina dos drogas a dosis bajas, YECAS más calcio antagonistas. El paso 2 es combinar las mismas drogas, YECAS más calcio antagonistas, a dosis total o la dosis máxima. Y el paso 3 es la triple combinación, YECAS
más calcio antagonistas o ARA2 asociado a un diurético que debe ser un diurético tiacídico o tiacídico-like, como dicen, o similar al tiacídico, que puede ser tipo similares a la hidroclorotiazida, que son la clortalidona, por ejemplo. Aunque en nuestro medio no tenemos clortalidona, lo que usamos es la asociación con hidroclorotiazida. Y en el paso 4, si hay resistencia a la hipertensión, se utiliza la triple combinación, ¿no? Un YECA o ARA2 más un calcio antagonista de hidropiridínico más un diurético tiacídico y se asocia espironolactona, ¿no? A una dosis de 12.5 a 50 miligramos por día. Entonces, siempre en estos casos se considera iniciar con una dosis baja, se va a la dosis total de YECAS y ARA2 más calcio antagonistas y finalmente se agrega un diurético y si el paciente continúa hipertenso se utiliza espironolactona en el tratamiento. Entonces, estos van a ser nuestros pasos terapéuticos. Los beta bloqueadores solo se administran en casos especiales, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, angina, pacientes postinfarto, fibrilación auricular, pacientes, mujeres jóvenes o que planean embarazarse. Entonces, estas indicaciones para el manejo terapéutico de los pacientes, ¿no? Las características de la droga que vamos a usar deben estar basadas en una evidencia, ¿no?, sobre prevención de morbimortalidad. Deben tener estudios, ¿no?, de morbimortalidad. Preferiblemente drogas que se usen una sola vez al día y que den 24 horas de control de presión arterial. Debe ser también asequible en relación a costo-efectividad. El tratamiento debe ser bien tolerado y la evidencia de beneficios del uso de la población en la cual está aplicada, ¿no? También se debe manejar otras comorbilidades en los pacientes hipertensos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hipertensos no solo tienen esa enfermedad, muchas veces tienen enfermedades reumáticas, tienen desórdenes psiquiátricos. Entonces hay drogas que son recomendadas, por ejemplo, para los que tienen enfermedades reumáticas. Se puede utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, calcio antagonistas, diuréticos, algunas biológicas, drogas biológicas que no afecten la presión arterial. En psiquiátricos utilizar beta bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Y en evitar en los reumáticos altas dosis de AINES, ¿no?, drogas antiinflamatorias no esteroideas que incrementan la presión arterial. Y en los psiquiátricos evitar los calcio antagonistas porque pueden producir hipotensión ortostática. En pacientes con enfermedad renal parenquimal hay que realizar ciertos estudios fundamentalmente relacionados a proteinuria, hematuria, ver la tasa de filtración glomerular. Si un paciente sospechamos hiperaldosteronismo primario, es un paciente que sus síntomas van a ser de hipocalemia, debilidad muscular, calambres, tetania. Y en estos pacientes hay que hacer estudio de imágenes, tomografía de las glándulas suprarrenales para diagnosticar. Si se sospecha estenosis de la arteria renal, hay que buscar soplos abdominales y de otras arterias, ¿no?, femorales, carotidias. La sospecha de fibrosis, displasia fibromuscular en
pacientes mujeres jóvenes con inicio de la hipertensión en menos de 30 años. Y ver la tasa de filtración glomerular. También hay que hacer estudios de imágenes de arterias renales, ¿no? Doppler de las arterias renales, angiotomografía de arterias renales, resonancia, angiogramas por resonancia también, que pueden ser importantes para el diagnóstico. En los pacientes con feocromocitoma, acá tenemos los síntomas fundamentales y lo que hay que buscar es la excreción de metanefrina y catecolaminas en orina, o buscar los niveles elevados de metanefrinas en plasma. Hay que hacer una tomografía o resonancia abdominal para diagnóstico del tumor suprarrenal. En el Cushing también ya sabemos las manifestaciones clínicas, la obesidad, ¿no? Estrías, etc. Buscar hipocalemia y cortisol elevado en saliva, el test de supresión de dexametasona y diagnóstico, imágenes de la pituitaria. En coartación de aorta, ya sabemos, hay presión arterial elevada en miembros superiores más que en los miembros inferiores. Hay un retardo o pulsos femorales ausentes. Se diagnostica con ecocardiograma, angiotomografía o un angiograma por resonancia magnética. La apnea obstructiva del sueño también es importante como diagnóstico. Se debe realizar la polisomnografía, ¿no?, en estos pacientes. La enfermedad tiroidea, también síntomas y signos ya los conocen. Hay que medir TSH o T4 libre. Cuando hablamos de hipertensión gestacional, es la hipertensión que inicia por encima de las 20 semanas de gestación y en las últimas 6 semanas posparto. Esta es la llamada hipertensión gestacional. Puede haber pacientes con hipertensión preexistente con proteinuria, ¿no? Paciente que tiene presión arterial antes del embarazo que asocia a proteinuria. La preeclampsia es hipertensión con proteinuria más de 300 miligramos por 24 horas. La eclampsia es la hipertensión en el embarazo asociada a dolor de cefaleas, disturbios visuales, dolor abdominal, náusea, vómito, función renal disminuida. El tratamiento va a ser el parto inmediato. Y el síndrome HELP, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas con trombocitopenia. También el tratamiento va a ser el parto inmediato. Existen situaciones especiales, las llamadas emergencias hipertensivas, ¿no?, que requieren una disminución inmediata de la presión arterial. Hay que diferenciar lo que es una emergencia hipertensiva de una urgencia hipertensiva. Cuando hablamos de emergencias hipertensivas, hablamos de presiones sistólicas mayores de 220 o 185 con diastólicas mayores de 110 a 120, asociados a compromiso de órgano blanco. En todos estos casos hay compromiso de órgano blanco, ¿no? La hipertensión maligna con insuficiencia renal aguda, la encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular isquémico o stroke, un stroke con indicación de terapia trombolítica, hemorragia cerebral aguda, un evento coronario agudo, edema agudo de pulmón cardiogénico, enfermedad aórtica aguda o disección de aórtica, eclampsia o preeclampsia o síndrome HELP, ¿no? En todos estos casos hay que hacer una disminución de la presión sistólica menos de 20% o a 25%, o presión arterial media menos de 20 a 25%, y disminución inmediata a presiones menores de 130 con 80, o sistólicas menores de 140 o 120 o 160 de acuerdo al grado de enfermedad. No tratar de normalizar la presión arterial en forma inmediata.
Se pueden utilizar drogas por vía endovenosa, la betalol, nicardipina, nitroprusiato o nitroglicerina en los casos de infarto. Y como alternativa también para todos está el nitroprusiato, ¿no? Generalmente lo que más se usa es nitroprusiato de sodio y nitroglicerina, ¿no? Endovenoso, que es lo que más disponemos frecuentemente. Entonces, nuestro manejo de la hipertensión va a ser, como ya dijimos, si la presión es menos de 130/85, remedir en 3 años. Si tiene presión normal alta, 130 a 139, 85, 89, se deben hacer medidas en promedio de 2 lecturas y hacer una nueva medición en 2 a 3 visitas en el consultorio, repetir las medidas en consultorio. Si el paciente tiene presiones con niveles de 140, 90 o mayores, se debe hacer las remediciones y iniciar el tratamiento, ¿no? Siempre asociados a una historia clínica, examen, pruebas de laboratorio y algún estudio adicional de acuerdo al origen, si es que se trata de una hipertensión secundaria. Entonces, las intervenciones va a ser cambios en el estilo de vida y lo que ya dijimos, si hay hipertensión grado 1, el incremento o los pasos en la terapia. En pacientes de raza negra es importante que pueden tener cierta resistencia a los antagonistas receptores de angiotensina o YECAS. Entonces se debe preferir calcio antagonistas o beta bloqueadores. Esto ya lo vimos, es parte del diagnóstico. Existe una relación entre el calcio y vitamina D en la hipertensión. Se ha visto los estudios, como vemos acá, mientras más ingesta de dieta de calcio en la dieta, más ingesta de calcio en la dieta y mayor ingesta de vitamina D, el riesgo relativo de hipertensión arterial es menor. Entre la causa de hipertensión arterial es importante la presencia de angiotensina 1, las prostaglandinas y la endotelina, que tienen efectos vasoconstrictores, y en el equilibrio con óxido nítrico, prostaglandinas y AMP cíclico, GMP cíclico y calcio, que tienen un efecto relajador. El desbalance entre estos factores de contracción y de relajación hace que el paciente sea hipertenso. Los blancos farmacológicos de la hipertensión arterial que vamos a tener dependen de cada una de las drogas, ¿no? Hay drogas de acción central como clonidina, metildopa, bloqueantes ganglionares que utilizamos como guanetidina, los beta bloqueadores que actúan a nivel renal y a nivel cardíaco sobre los receptores beta 1 o beta 2, espironolactona que actúa inhibiendo la aldosterona. Tenemos los inhibidores de la renina como Nealquiren, que inhiben la transformación de angiotensinógena a angiotensina 1, los inhibidores de la ECA en la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2, los antagonistas de los receptores de angiotensina como losartán, que actúan en los receptores vasculares de angiotensina, los alfa bloqueadores, los calcio antagonistas, el óxido nítrico, que actúan directamente sobre los vasos arteriales, y todos ellos actúan sobre el gasto cardíaco, disminuyendo la presión arterial.
Los fármacos útiles en el tratamiento de la hipertensión arterial tenemos los diuréticos, como clortalidona, hidroclorotiazida, inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, inhibidores de la YECA, como captopril, enalapril, ramipril, antagonistas de los receptores de angiotensina, valsartán, losartán, candesartán, existen una gran variedad ahora, bloqueadores de los canales del calcio, nifedipino, amlodipino, inhibidores del sistema nervioso, prazosin, metoprolol, metildopreclonidina, vasodilatadores directos como hidralacina o nitroprusiato de sodio. Entonces, ¿por qué dar drogas en la hipertensión? Porque cada aumento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros en la diastólica aumenta al doble el riesgo de sufrir complicaciones de órgano blanco, ¿no? A nivel renal, en corazón, cerebro, retina. Entonces, nuestro objetivo va a ser reducir la presión a menos de 140/90 y reducir la incidencia de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca. Los diuréticos antihipertensivos que ya vimos, fundamentalmente clortalidona y hidroclorotiazida, ¿no? Inhiben el transportador de sodio y cloro en el túbulo distal, disminuyen la reabsorción de sodio y aumentan la excreción. Tiene un efecto natriurético moderado y sostenido y es útil como antihipertensivo. Disminuyen el líquido intersticial, el retorno venoso y la presión arterial. Efectos adversos farmacológicos pueden producir hiponatremia, hipocalemia e hiperglicemia e hiperuricemia. Entonces aumentan el ácido úrico, pueden aumentar moderadamente la glucosa. Hay que tener precaución en pacientes con gota o pacientes diabéticos. La dosis inicial es entre 12.5 hasta 50 miligramos por día de hidroclorotiazida y se prefiere clortalidona, que tiene más estudios también de terapéuticos que hidroclorotiazida, por una vida media prolongada hasta de 47 horas, ¿no? Entonces actúan disminuyendo la retención de sodio, la presión arterial, el gasto, la resistencia periférica, por lo que disminuyen la presión arterial. Hidroclorotiazida, la droga que más frecuentemente usamos, tiene entre 25 a 50 miligramos por día, ¿no? Desde 12.5 hasta 50 miligramos por día. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inhiben el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y por ello disminuyen los efectos inhibidores de la angiotensina 2, por disminuir los niveles de angiotensina 2 y lo que disminuye la producción de aldosterona. Tienen un efecto que disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, tienen un efecto vasodilatador, aumentan los niveles de bradiquinina, disminuyen la retención de sodio y agua, disminuyen la pre y poscarga, incrementan el gasto cardíaco. También se ha visto que pueden mejorar el gasto cardíaco en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Disminuyen los efectos de la angiotensina 2, como ya dijimos, el tono simpático, la secreción de aldosterona, aumenta la bradiquinina, disminuye la retención de sodio y agua. Captopril es un protector cardíaco y renal. Se dice que todo paciente diabético debe tener un YECA en su tratamiento, ¿no? Paciente diabético hipertenso. Efectos, reacciones adversas farmacológicas de los YECAs pueden disminuir la presión en personas normotensas. Entonces, precaución con darle normotensos. Pueden producir hipotensión con la primera dosis, con riesgo de síncope. Retienen potasio, puede producir hiperpotasemia. Hay que hacer controles de potasio. Está prohibido, contraindicado totalmente en pacientes gestantes, porque es fetotóxico.
Puede producir tos seca, ardor de garganta, está contraindicado en insuficiencia renal, porque puede aumentarla. Puede producir angioedema o edema angioneurótico. Los más frecuentes efectos es la tos, que muchas veces es causa de la suspensión del tratamiento, la hipercalemia, rash cutáneo, hipotensión o fiebre de bajo grado. La tos inducida por YECA se dice que probablemente involucre elementos como la bradiquinina y la sustancia P. Y la bradiquinina puede estimular la producción de prostaglandinas. Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2, como los sartán, candesartán, telmisartán, son antagonistas selectivos de los receptores AT1 y antagoniza las acciones periféricas de la angiotensina 2, ¿no? Reduce la resistencia periférica, la hipertrofia, debe tener todos los beneficios de los YECAs también. También están contraindicados durante el embarazo. Pueden producir cefalea y mareo. Hay que tener precaución al conducir o manejar maquinaria por el mareo que producen ocasionalmente. El nivel de acción de los YECAs en transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 y de los ARA2 sobre los receptores AT1, que pueden tener los mismos efectos beneficiosos en disminuir la hiperplasia y la hipertrofia, tener un efecto vasodilatador o inhibir la reabsorción de sodio y agua. Los bloqueadores de los canales del calcio, nifedipino, amlodipino. Nifedipino es una droga de acción corta, existe una presentación de acción prolongada también. Amlodipino tiene una presentación de acción prolongada, dura hasta 24 horas. Los dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo, que tienen efectos antihipertensivos y bradicardizantes. Bloquean los canales lentos en corazón y músculo liso y vasos periféricos. La vasodilatación directa disminuye la presión sistólica, diastólica y media. Pueden producir estreñimiento como efecto adverso. Está indicado en pacientes hipertensos con asma o diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica. Es bueno utilizar la nifedipina en la presentación de liberación prolongada. Los efectos adversos farmacológicos: constipación, vértigo, dolor de cabeza, fatiga, edema. Muchas veces el edema producido por amlodipino es motivo de la suspensión de la droga, ¿no? Dispepsia, dolores musculares. Verapamilo, diltiazem están contraindicados en insuficiencia cardíaca debido a su efecto inotrópico negativo. Inhibidores del sistema nervioso simpático: prazosin, metoprolol, metildopaclonidina. Los que actualmente se comercializan son metildopiclonidina. Prazosin y metoprolol casi en nuestro país no hay, pero sí tenemos metildopiclonidina. Otros betabloqueadores disponibles también tenemos: antiadrenérgicos alfa 1, la prazosina, que actualmente está descontinuado. No vamos a hablar mucho sobre este, pero después será útil en urgencias hipertensivas. Pueden producir hipotensión postural, taquicardia, palpitaciones, síncope y vértigo. Los bloqueadores antiadrenérgicos beta 1, atenolol, metoprolol, bisoprolol o selectivos, tienen efecto antihipertensivo por inhibir la liberación de renina. Tienen un efecto de primer paso, una latencia para el inicio de acción de varios días. Entonces tienen que tener un pasaje hepático para actuar. Entonces tienen su efecto alrededor de las 48 horas. En menores de 60 es más útil. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o infarto. Y se puede utilizar como una tercera droga en una hipertensión no controlada. Entonces los beta bloqueadores van a inhibir
los receptores beta 1 en el corazón, disminuyen la producción de renina, disminuyen la retención de sodio de agua, disminuyen la aldosterona, angiotensina 2, el gasto cardíaco, la resistencia periférica y el volumen sanguíneo. Por lo tanto, disminuyen la presión arterial. Los efectos en reacciones adversas farmacológicas de los beta bloqueadores pueden producir bradicardia, disminuyen la HDL, aumentan los triglicéridos. La suspensión brusca o abrupta puede provocar hipertensión de rebote. El propranolol es un beta bloqueador no selectivo. Beta 1 y beta 2 tienen efectos beta 1 y beta 2. Es útil en el temblor esencial y en el hipertiroidismo. Se puede utilizar en este grupo de pacientes. Está contraindicado en pacientes con asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica porque producen broncoconstricción por su efecto beta 2 a nivel bronquial y tienen un efecto inotrópico negativo y produce vasoconstricción periférica. Entonces sus efectos adversos, hipotensión, bradicardia, fatiga, pueden producir disnea, generalmente como efecto de la bradicardia, insomnio y pueden producir disminución de la libido, disfunción sexual. Inhibidores del tono simpático de acción central, clonidina y metildopa, ¿no? Actúan en los receptores adrenérgicos alfa 2 neuronales que disminuyen la descarga de la actividad simpática, por lo que disminuyen la presión arterial. Clonidina es un agonista alfa 2 central, produce hipotensión por disminuir la actividad del sistema nervioso simpático. Es útil en hipertensión moderada en pacientes resistentes a otras drogas y pacientes con daño renal. Entonces podemos asociarlo como tercera o cuarta droga en pacientes con enfermedad renal que tienen hipertensión arterial resistente. La metildopa actúa mediante la metilnoradrenalina. Ninguno es antihipertensivo de primera línea si no se asocian en hipertensión resistente. Metildopa es útil en la hipertensión gestacional, puesto que no produce daño a nivel fetal. Tienen efectos de somnolencia, sequedad de boca, hipertensión de rebote al suspender el tratamiento con clonidina, anemia hemolítica con metildopa, vasodilatadores directos, hidralacina, nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es un profármaco, se transforma en óxido nítrico que estimula la guanidilciclasa y produce GMP cíclico en el músculo liso vascular. Tiene un efecto vasodilatador arterial y venoso. Es útil en urgencias y emergencias hipertensivas. Se administra por vía endovenoso. Tiene un efecto de inicio rápido y suspensión. También al suspender rápidamente disminuye sus efectos. Puede producir taquicardia refleja e hipotensión por sobredosis. No se puede administrar por largos periodos, más de 48 horas, porque se hidroliza a cianuro y puede producir intoxicidad por cianuro. La toxicidad por cianuro se trata con hidroxicobalamina o vitamina B12 que se combina y produce cianocobalamina e inhibe al cianuro. Entonces, todo paciente con hipertenso con enfermedades coexistentes puede tener angina, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o asma. Deben ser tratados de acuerdo a el tratamiento individualizado. Entonces, se debe individualizar la terapia, así de acuerdo a la enfermedad predominante se pueden utilizar algunas drogas que los benefician, como por ejemplo inhibidores de la ECA o antagonistas receptores de angiotensina. En los diabéticos, si tienen accidentes cerebrovasculares, inhibidores de la ECA. Si tienen angina de pecho, hay que preferir los beta bloqueadores o bloqueadores de los canales del calcio. En insuficiencia cardíaca, diuréticos, beta bloqueadores, YECAS, ARA2. Si tienen infarto, beta bloqueadores o YECAS los benefician. Si tienen enfermedad renal, bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces el tratamiento debe estar individualizado de acuerdo a la enfermedad asociada. La tendencia en el uso de estas drogas
Los beta bloqueadores se mantienen, pero por ejemplo los alfa bloqueadores de acción central tipo prazosin que no se usan, y los agentes bloqueadores de acción central también se usan muy poco. Los antagonistas de los receptores de angiotensina, beta bloqueadores, tiacídicos, calcio antagonistas o YECAS son los que fundamentalmente se usan con mayor frecuencia. Emergencia hipertensiva, ¿no? Ya dijimos, la emergencia hipertensiva es una crisis o crisis hipertensiva, es una hipertensión asociada a daño de órgano blanco, ¿no? Encefalopatía, aneurisma disecante, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, infarto de miocardio, eclampsia, insuficiencia renal, anemia hemolítica, etc. Se debe usar drogas por vía endovenosas en el tratamiento, fundamentalmente, para evitar las complicaciones del órgano blanco a nivel arterial, cerebral, corazón, a nivel renal y a nivel retiniano. Algunas recomendaciones nomás de cómo medir la presión arterial que ya vimos anteriormente. Se ha estandarizado, ¿no?, el esfigmomanómetro de mercurio o los tensiómetros electrónicos digitales. El esfigmomanómetro debe estar con un manguito adecuado, el insuflador, el nivel de presión que vemos en la cámara, el depósito de mercurio, la graduación en el manómetro. El mercurio debe estar en el 0 antes de iniciar la medición. Utilizar un estetoscopio para la auscultación. Colocar adecuadamente la posición de los auriculares del estetoscopio hacia adelante. Los esfigmomanómetros aneroides se descalibran con facilidad, no se recomiendan. Hay un manguito adecuado para cada edad, ya sabemos. La medida del brazo del paciente es importante, que el manguito debe cubrir 2/3 de la circunferencia y 2/3 de la longitud. En pacientes muy obesos, la presión arterial se puede tomar en el brazo, en el antebrazo, porque el manguito inadecuado nos va a dar una lectura inadecuada, ya sabemos. Posición del paciente, ya sabemos, sentado con el brazo a la altura del corazón, el brazo descubierto siempre, se palpa la arteria en el pliegue del codo, se insufla y el manguito se coloca a 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, se ubica la arteria radial, se insufla hasta 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso, se coloca el estetoscopio con una presión suave y se insufla en forma rápida y continua hasta el máximo de insuflación que está determinado por la presión palpatoria. Se desinsufla de una velocidad de 2 a 4 milímetros por segundo y hay que tener en cuenta que en algunos casos puede producirse cambios posturales de la hipertensión arterial. En ese caso, la hipotensión ortostática es definida por descenso de la presión arterial cuando el paciente cambia de posición supina a la bipedestación, cuando disminuye más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y diastólica. Entonces hay que tomar la presión en el paciente sentado y de pie. Si la presión disminuye más de 20 milímetros en la sistólica y la diastólica, hablamos de hipotensión ortostática, que es frecuente en ancianos que al levantarse se marean, al levantarse de la cama, al levantarse de la posición de sentado se marean o tienen molestias. Auscultar los ruidos de Korotkov, ¿no? Desde la fase 1 hasta la fase 5, los 2 primeros ruidos audibles que cambian de tono, hasta el último ruido que es la fase 5, desde la presión sistólica hasta la diastólica, hasta la desaparición de los sonidos. La presión sistólica en la fase 1 y la diastólica en la fase 5. Sistólica los 2 primeros ruidos y la presión diastólica la desaparición.
hay variables que interfieren en la presión arterial, ¿no? El ambiente, el examinador, el examinado, el instrumento, la técnica mal hecha. Ya sabemos, el lugar debe ser tranquilo, libre de ruidos, 5 minutos de reposo, temperatura ambiental, ideal 23 grados, porque mucho calor, mucho frío produce vasoconstricción, mucho calor también vasodilatación. El examinador también, la pérdida de la audición o de la visión del examinador altera la medición. El examinado, ya saben, factores que elevan la presión arterial, el café, el tabaco, el ejercicio. El dolor puede producir hipertensión. Si un paciente con dolor puede encontrar hipertensión. El estrés o la irritabilidad emocional también aumenta la presión. La distensión vesical también aumenta la presión arterial. Y medicamentos, siempre hay que tener en cuenta cómo algunas drogas pueden producir aumento, ¿no?, de presión arterial, antigripales, antiinflamatorios no esteroideos, etc. El instrumento también debe estar bien calibrado, ¿no? Errores frecuentes: no introducir el estetoscopio debajo del manguito, este es un error muy frecuente. Poner el manguito sobre la ropa también es un error frecuente. Pedir el médico comprime el manguito mientras toma la presión, no hay que hacerlo, aumenta, ¿no?, altera la medición. O pedirle al paciente que comprime el manguito mientras se toma la presión. Entonces, una medición adecuada de la presión arterial nos va a dar un buen diagnóstico de la hipertensión arterial. Bueno, eso es todo por hoy, por lo que teníamos preparado para hablar sobre hipertensión. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre una toma adecuada de presión arterial es importante para un buen diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta los valores que se han establecido, se puede iniciar con terapia no farmacológica y después con drogas, ¿no? Lo último de las drogas que se utiliza en asociación y a bajas dosis en la primera etapa, utilizar YECAS o ARA2 a baja dosis asociado a un calcio antagonista, también a baja dosis, ¿no? Y luego, si el paciente no controla, se llega a las dosis máximas terapéuticas de cada droga y asociar un diurético tipo tiacídico. Y si el paciente no controla, se asocia espironolactona como cuarta droga. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario sobre el tema, con todo gusto lo podemos comentar ahora. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Mañana también tenemos clase teórica de enfermedad coronaria. Igual empezamos a las 2:30. Les agradezco su atención. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.